La acalasia de por sí es una enfermedad rara, con un impacto bastante importante en la calidad de vida de los pacientes. La causa aún son desconocidas, aún no están claras. Invoca una ganglionitis secundaria que afecta a los plexos mioentéricos del esófago. Como objetivo de este estudio es documentar la caracterización y eficacia clínica del tratamiento quirúrgico en los pacientes con diagnósticos de acalasia atendidos en la unidad. Nuestro método es un estudio retrospectivo, descriptivo y observacional. La población fueron pacientes con acalasia, obviamente los pacientes con diagnóstico confirmado, con manometría esofágica de alta resolución. El periodo comprendió entre enero de 2023 a abril de 2025 y los criterios de inclusión que utilizamos con los pacientes fue el diagnóstico confirmado, un estudio endoscópico o radiológico para prever y excluir a los pacientes con otras causas obstructivas de la enfermedad y los pacientes con un ECAR posoperatorio. Los criterios de exclusión son los pacientes ya operados y con dilatación esofágica. De por sí, en todas las guías o en la mayoría de los estudios previos que se han realizado acerca de esta enfermedad, el gold estándar para el diagnóstico de la acalasia es la manometría de alta resolución. El tratamiento de elección, según las guías, es la esofagoepiteliotomía de Heller, que es quirúrgica, laparoscópica con funduplicatura parcial, puede ser tanto anterior o posterior. En este caso, los 14 pacientes que incluimos en el estudio fueron realizando una funduplicatura anterior. Estos 14 pacientes que fueron incluidos, el promedio de síntomas y hasta el periodo del quirúrgico fueron de 48 meses. Fue un paciente este paciente fue el que más tiempo duró en el diagnóstico y en el tratamiento quirúrgico resolutivo. Más que todo en los resultados que obtuvimos, el 57% de los pacientes fueron masculinos y el 43% femeninos, dando por sí también apegándonos a la epidemiología de los estudios previos, que esta enfermedad tiene una leve predominancia en el sexo masculino. Los resultados de por sí, perdón, el cuadro clínico que presentaron los pacientes, en su mayoría presentaron el cuadro clásico de la acalasia, que es la disfagia, la pérdida de peso, el dolor torácico. Esto de por sí representa en la mayoría de los pacientes la clínica que nos permite poder realizar los estudios previos y poder evaluar correctamente a los pacientes. Los antecedentes patológicos que tuvimos con estos 14 pacientes, en la mayoría eran diabetes mellitus, hipertensión. En retraso psicomotor tuvimos un paciente, hipotiroidismo, no encontrando ninguna significancia entre la patología y la patología de base, que es la acalasia. Los parámetros que nosotros utilizamos fueron la presión del esfínter esofágico inferior, una amplitud de onda de 1/3 distal. Cabe mencionar que el 73.6% de los pacientes que fueron a estudio presentó aperistalsis. El resto se registraron ondas simultáneas, descoordinadas, no propulsivas e hipotónicas, con una amplitud media de 35.14 milímetros de mercurio. El rasgo más importante en este caso fue que el esfínter esofágico inferior fue un fallo en la relajación, con una dilución del 99% de los pacientes en este estudio. La clasificación de estos 14 pacientes, encontramos 14 pacientes, 11 fueron acalasias tipo 2, acalasia tipo 1 fueron 3 pacientes, estos de por sí manifestados en la manometría, fue el 21.42% que encontramos con pacientes con acalasia tipo 1, femeninos fueron 2, masculinos 1. Y el de mayor frecuencia es la acalasia tipo 2 con un 78.57%, representado en sexo masculino en 7 y femeninos 4, apegándonos también a la epidemiología y los datos estadísticos que se han tenido en base a tanto los estudios previos guatemaltecos, que es muy escaso todavía, y la comparativa mundial. Y brevemente un esquema de la funduplicatura. Los pacientes que se realizaron al tratamiento quirúrgico laparoscópico, que fue la esofagometomía de Heller más funduplicatura parcial, en este caso tipo DOR,
Y todos los pacientes fueron evaluados clínicamente al mes y a los 6 meses postoperatorios con escala de Eckhart teniendo menos de 3 puntos. Los pacientes presentaron una adecuada evolución, teniendo el 100% de los pacientes sin, más que todo, sin evidencia de reflujo gastroesofágico clínicamente. Como conclusión, se demostró que la enfermedad fue más frecuente en hombres en la cuarta década de la vida, con o sin asociación de enfermedades, y el tiempo promedio de evolución de síntomas hasta el tratamiento quirúrgico fue de 48 meses. La eficacia clínica en los pacientes posoperados sin evidencia de reflujo gastrointestinal fue el 100%. Sí. En nuestras recomendaciones, el tratamiento temprano de la enfermedad es una de las maneras cuales los pacientes pueden abocarse a la unidad para darle el mejor manejo y tratamiento temprano a la enfermedad, valga la redundancia, y los seguimientos posoperados con la manometría de alta resolución al año. El seguimiento sería lo adecuado, realizar una manometría posterior al año. Muchas gracias.